Año 2025, época de inclusión y libertad. ¿A qué nos referimos con esta expresión? En todos los ámbitos se busca ser inclusivos. En la política debe haber equidad de géneros. Se debe permitir medidas para favorecer a niños transgéneros. Y dentro de esta inclusión también entran los gobiernos de los países. No existe la moral, ya no importa, ni siquiera para los cristianos. Hay iglesias, hay denominaciones que ordenan a pastores homosexuales. La semana anterior la Iglesia Católica dijo que se deberían permitir homosexuales siempre y cuando sean célibes. No hay importancia en la religión, eso es algo personal, y hay un movimiento muy fuerte dentro del cristianismo para que todas las religiones se unan, ya que todos los caminos llevan a Dios. Eso se dice y eso se enseña. Pero hay cosas que nos olvidamos. Nosotros los creyentes no somos inclusivistas, somos exclusivistas, porque solo Jesús es el camino a Dios, y nos olvidamos las señales inequívocas de que estamos cerca del juicio. Y quisiera invitarte el día de hoy a leer el libro de Daniel, capítulo 12, del 5 al 7. Libro de Daniel, capítulo 12, del 5 al 7. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Amados hermanos, decimos que son señales del fin, pero que falta mucho tiempo todavía. Pero al estudiar la Escritura vemos que no es así. En las visiones del profeta Daniel ve dos personas, dos seres, dos ángeles que estaban al uno y al otro lado del río Hidekel. Y dijo un ángel al varón vestido de lino: ¿quién es este varón vestido de lino? Es nuestro Señor Jesucristo en su presencia en el Antiguo Testamento. Y él alza su diestra y su siniestra al cielo y jura. Ya hay un tiempo determinado, y la señal de que estamos en ese tiempo del fin, que ya no falta mucho tiempo, es cuando se acabe la dispersión de Israel. Amados hermanos, Israel es un país que por muchas veces ha sido esclavo, por muchos miles de años, esclavo de los filisteos, de los egipcios, de los asirios, de los babilónicos, de los medopersas, de los griegos, de los romanos. En la época actual, Israel no existía. Pero ¿qué pasó el 14 de mayo de 1948? Las Naciones Unidas conceden a Israel regresar a su tierra. ¿Y cómo podía hacer esto las Naciones Unidas? Porque por las armas, esa tierra, Canaán, le pertenecía a Inglaterra, país europeo muy distante, más cerca del Polo Norte, pero él había vencido a los turcos otomanos. Inglaterra era la dueña de la tierra y se la cede a Israel. Y se acabó la dispersión del pueblo santo. Y eso explica todo lo que ha acontecido desde el 15 de mayo de 1948 hasta la fecha.
Lo han tratado de sacar, de eliminar y no han podido, porque el regreso de Israel es la señal de Dios. Se acaba este mundo. Están los días contados. Amados hermanos, no hay señal más poderosa que esta. Y hoy día, dentro de la misma iglesia hay antisemitismo, hay personas que están contra Israel. Y eso es una barbarie bíblica, es un absurdo bíblico. Aquí le dice el ángel, cuando se acabe la dispersión del pueblo santo. Amados hermanos, entendamos, esa señal no tiene error. Estamos en los tiempos del fin, Israel está en su tierra y Israel domina Jerusalén. Hay otra segunda señal, amados hermanos, que no nos deja equivocar. Veamos el Evangelio de Mateo 24 del 10 al 13. Mateo 24 del 10 al 13. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El Señor Jesús nos advierte cuándo es el tiempo del fin, cuando se levanten falsos profetas. Y entendamos algo. Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Sus discípulos predicaron. Ellos eran apóstoles. Luego vienen los padres apostólicos. ¿Quiénes son estos? Los discípulos de los apóstoles. Orígenes, que tradujo la Biblia Exapla, Tertuliano, Irineo, Policarpo, grandes siervos de Dios. Y ellos no permitieron que se les llame ni apóstoles ni profetas. Ellos tuvieron muy clara la enseñanza del Señor Jesucristo. Nosotros somos siervos, y siervos inútiles. Ellos no pidieron títulos, y así fue por muchos miles de años, pero desde hace 80, 70 años para acá, hay personas que se hacen llamar apóstoles y profetas, y piden diezmos especiales, y piden prebendas, y tratos diferentes. ¿Eso es cristianismo? No hay apóstoles y profetas, porque ellos vinieron a este mundo para dar la palabra de Dios. Y una vez que la Biblia está terminada, se acabó su función. ¿Cómo es posible que hace 100 años no haya profetas, hace 200, ni 500, ni 1000 años, pero en la actualidad sobran? Y dice el Señor que esto es una señal. Y la otra señal más preocupante, por haberse multiplicado la maldad. Y usted escucha noticias que el hijo bota a su madre anciana de su pequeña casita para poder venderla. O que se asalta a una anciana, o que se viola a un niño pequeño. Cosas que no se escuchaban. Yo no soy tan anciano, y cuando yo era pequeño, yo no escuchaba esas noticias. Y son cosas terribles. Y que se ha multiplicado la maldad es una verdad gigantesca. Es una verdad que nadie puede tapar. La maldad hoy domina. Y la maldad es aplaudida. Entonces, amados hermanos, falsos profetas y el desamor hacia el prójimo, hacia los hijos, hacia el padre o hacia la madre, es una señal más que notoria que estamos en los tiempos del fin y que existe un día del juicio. Hay muchos grupos religiosos que dicen que no existe día del juicio. Tocan tu puerta y te dicen que Dios es bueno. La misma iglesia cristiana en su mayoría predica que Dios es amor. Y la predicación sobre el día del juicio es casi inexistente. Se busca que los hermanos se sientan bien, que no se retiren de la iglesia, porque dicen, y escuché una prédica, que predicar del juicio es ofensivo.
Pero nosotros, el pueblo del Señor, debemos estudiar la palabra del Señor y predicar de este día, que así como las señales están dadas, viene y viene pronto. Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, del 24 al 30. Evangelio de Lucas, capítulo 13, del 24 al 30. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñado. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. ¿A quién va dirigido ese texto? A creyentes, a personas con la fe en el Dios de Abraham, a personas del pueblo de Israel. Y dice que ellos van a estar afuera, que no van a entrar en el reino de los cielos. Y hace un ejemplo de un padre. Los que somos padres, ya al acabar la noche revisamos que las puertas estén bien cerradas, que las luces estén apagadas, que todo esté bien, que el gas esté cerrado. Es lo normal de todo padre. Entonces Dios pone este ejemplo, el Señor Jesucristo, que le van a tocar la puerta y Dios les va a decir: no sé de dónde eres, pero yo soy creyente, le van a responder. Tú me predicaste a mí, tú me enseñaste a mí. Y el Señor Jesús le dice: no sé quién eres. Y esto es preocupante, porque se dirige a creyentes. Y continúa diciendo el Señor Jesús: verán a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los profetas y a gente de otros países, del norte, del sur, del oriente, del occidente. Y esto habla de la iglesia, de nosotros, que no somos de sangre israelita, pero que hemos aceptado por la fe a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar todos unidos en aquel día, alabando y glorificando a nuestro Dios. Pero ¿qué sucede para ellos? Para ellos vendrá el día del juicio. Y el Señor Jesucristo dice: allí será el llanto y el crujir de dientes. Va a haber lágrimas, va a haber miedo, va a haber terror, porque despreciaron a Jesús de Nazaret, despreciaron al Dios de la gloria. Cuando las personas rechazan ir al culto, rechazan trabajar para Dios, porque aquí se está refiriendo a creyentes, no se está refiriendo al que tú le predicas y no aceptas. Cuando las personas no son fieles en los caminos de Dios, tendrán llanto y crujir de dientes. Porque, mis amados hermanos, angosta es la puerta. Y esto nos debe llamar la atención, que hay muchas personas que se dicen cristianos que van a estar excluidos del reino de Dios, porque no fueron fieles a el Señor. Veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 9, del 43 al 46. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, y luego que no pueda ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies
ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El diablo ha difundido una mentira. El infierno no existe. Y ustedes saben quién habló y enseñó del infierno. Jesús de Nazaret. Jesús nos dice: mira que te está haciendo pecar y apártate de él. Si es tu mano, si es tu pie, córtalo, porque viene el infierno. Y recalco, está dirigiéndose a Jesús, a creyentes aquí. Viene el infierno que te aparta de los caminos de Dios, que te aparta de tener una pureza y una integridad total para el Señor. Dios no es de medias aguas. O eres cristiano o no eres cristiano. ¿Y qué dice el Señor? Que en ese lugar el fuego no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Habla de dolor eterno, dolor constante, porque despreciaron a Dios, prefirieron pecar y tuvieron por despreciable a nuestro Señor Jesucristo. Escoja usted el pecado o al Cristo de la gloria. Teniendo claro, mis queridos hermanos, que estamos en el tiempo del fin, Israel regresó a su tierra, hay falsos apóstoles y profetas, y hay mucha maldad en este mundo. También tenemos claro que el día del juicio viene, empezando por los que se dicen cristianos, que no son fieles al Señor. Debemos entender qué hacer ante estas verdades gigantescas que están en la Biblia y que las vemos y vivimos a diario. Y los invito a abrir el libro de Hebreos, capítulo 10, del 23 al 25. Libro de Hebreos, capítulo 10, del 23 al 25. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En la carta a los Hebreos se hace una amonestación para los hermanos que no son fieles. Y le dice: mantente firme, sin fluctuar en la doctrina, en la profesión de nuestra fe, de nuestra esperanza. No te dejes engañar. ¿Cómo puede hacer usted para no dejarse engañar? Estudiando la Biblia. Debemos estudiar Biblia para poder detectar las doctrinas de error, los falsos apóstoles, los falsos profetas, para poder darnos cuenta que hoy en día muchos púlpitos cristianos simplemente es sacarnos dinero. En muchas iglesias en el mes de enero están en las primicias y el pueblo tiene que llevar refrigeradoras, cocinas, lavadoras, televisores, productos agrícolas, haciendo eco a una fiesta del Antiguo Testamento que no está vigente en la actualidad. Pregunto yo, ¿y todas esas ofrendas para quién son? ¿Para los pobres? Entonces, debemos estudiar Biblia y no dejarnos engañar. Y tú debes estar firme en el estudio de la palabra de Dios para no apartarte de su doctrina. ¿Qué otra cosa debemos hacer? El estimularnos al amor y a las buenas obras. Tú no puedes llamarte cristiano si tú como persona no compartes tus víveres con el necesitado. Si tú como persona no ayudas al que no tiene medicamentos. No que la iglesia lo haga. Señores, todos vamos a ser juzgados uno por uno. Y le recuerdo, lo que haga su mano derecha, que no lo sepa su izquierda. Ayude sin tocar trompeta. Y nosotros como iglesia no podríamos ser
la novia de Jesús, el pueblo de Dios, la asamblea de los creyentes, si todas las semanas le damos víveres a nuestros hermanos que están necesitando, si no auxiliamos con los medicamentos a los hermanos que necesitan? Nosotros somos la iglesia y esa es nuestra razón de ser. Por eso dice, estimularnos al amor y a las buenas obras. Debe ser fiel a la doctrina, debe amar al prójimo. Y la tercera cosa, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuando usted no se congrega, le está diciendo a Dios, tú estás en segundo lugar. Cuando usted no se congrega, le está diciendo a Dios, hay otra cosa más importante que tú. Tú eres una persona que no tiene tanta importancia porque tengo que irme de viaje, tengo una fiesta, tengo reunión o tengo que trabajar. Amados hermanos, ¿hay algo más importante que Dios? No. Y el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Hace un momento fui consultado si íbamos a tener culto en carnaval. Claro que vamos a tener culto en carnaval. Puede irse todo el mundo, pero el pueblo de Dios sigue firme predicando. Amados hermanos, nosotros somos la novia de Jesús. Nosotros somos los que los representamos en la tierra y nuestra conducta debe ser diferente. Lastimosamente, esta época inclusiva y de libertinaje ha hecho que se contamine el mundo y que se contamine el pueblo del Señor. El mundo va desenfrenado tras la drogadicción, tras la homosexualidad, tras un sexo desenfrenado. No hay amor hacia los padres, no hay amor hacia los hijos, no hay misericordia. Estamos en los tiempos del fin, esto no hay duda. El regreso de Israel a su tierra y el mantenerse, aunque ha tenido muchas guerras, donde ellos han tenido muchas desventajas, numéricas y de armamento, pero Dios ha peleado por ellos y se mantienen en su tierra. Hay muchos falsos apóstoles y profetas y el amor ya creo que es inexistente. Cuando hablamos de amor, todo el mundo piensa en sexo y se olvida del amor a los abuelos, a los padres, a los hijos, a los sobrinos, a los nietos. Existe el día del juicio y el que enseñó del infierno y del día del juicio es Jesús de Nazaret. Lo que debe asustarnos y aterrarnos es que cuando Jesús da estas enseñanzas y le dice que va a estar afuera del reino de los cielos y van a estar en el infierno, se está dirigiendo a creyentes. Cuidado, nos quedamos afuera nosotros. ¿Qué hacer ante estas verdades que vimos el día de hoy? Permanecer firmes en la palabra del Señor, firmes en la doctrina, estimularnos al amor, ayudar al prójimo y congregarnos fielmente. Y el Señor dice, ¿por qué? Tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ese día está cerca, mi amado hermano. Y hoy es el día que Dios te habla y Dios te llama. Mantente firme en la iglesia del Señor, porque Él viene pronto. Amén, hermano. Amén. Dios me los bendiga grande y abundantemente.